Bienvenido a este video en donde veremos ahora el tema del tiro vertical, algo más de física para que continúes dominando esta materia. Vamos a describir en primer lugar cuáles son las características del tiro vertical. En este caso vamos a tener un proyectil a nivel del suelo que se va a disparar verticalmente hacia arriba. Para que el proyectil pueda ascender, este tendrá una velocidad inicial que se mide en metros sobre segundo, que deberá de ser diferente de 0. Conforme el proyectil vaya ascendiendo, su velocidad irá disminuyendo, porque ahora la aceleración de la gravedad va dirigida hacia abajo. Va a llegar un momento en que el proyectil alcance el punto más alto, y eso va a ocurrir cuando la velocidad del proyectil sea 0. La altura que alcanza la vamos a representar como Hmax, haciendo referencia a la altura máxima que alcanza el proyectil. En esta ocasión, la altura que recorre el proyectil se mide desde abajo. Vamos a tener también un tiempo, Ts, va a representar el tiempo en que el proyectil tarda en alcanzar la altura máxima. Lo vamos a medir en segundos. Es decir, el tiempo en que el proyectil tarda en moverse desde el punto más bajo hasta el punto más alto será Ts. También vamos a tener otro tiempo representado como Tv, que será el tiempo que el proyectil se mantiene en el aire. Ahora, el tiempo de vuelo es igual al tiempo que el proyectil tarda en subir, tarda en alcanzar la altura máxima, más el tiempo que tarda en bajar, es decir, el tiempo que tarda en golpear el suelo cayendo a partir de la altura máxima. Ahora, como el tiempo que tarda en subir es igual al tiempo que tarda en bajar, podemos decir que el tiempo de vuelo es igual al doble del tiempo que tarda en subir o el doble del tiempo que tarda en bajar. Bien, el tiro vertical también es un caso del MRUA, del movimiento rectilíneo uniforme, así que muchas de sus fórmulas, por no decir que todas, pues se deducen de este movimiento, del MRUA. En esta diapositiva tenemos las fórmulas que vamos a utilizar en el tiro vertical. Recuerda que el tiro vertical es un caso del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, así que las fórmulas que utilizamos aquí se derivan de las fórmulas del MRUA. La primera fórmula será velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad multiplicada por el tiempo. Esto es así porque ahora la aceleración corresponde a la de la gravedad y esta lleva signo negativo, porque conforme el proyectil asciende, la gravedad va disminuyendo la velocidad del proyectil. Claro, tenemos de este lado algunos despejes correspondientes a esta fórmula. También tenemos esta otra, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 por gravedad por altura. Esta también nos servirá para calcular la velocidad del proyectil cuando aún no alcanza la altura máxima o bien después de que ha alcanzado la altura máxima. Y tenemos también sus correspondientes despejes. Una fórmula más que es para la altura igual a velocidad inicial por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. También tenemos los correspondientes despejes. Tenemos también la fórmula para calcular la altura máxima, que es esta. Altura máxima igual a la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por aceleración de la gravedad. Y un despeje que vamos a utilizar a menudo para calcular la velocidad inicial, que es la raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura máxima. Tenemos una fórmula que nos sirve para calcular el tiempo que el proyectil tarda en subir, es decir, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, que es igual a la velocidad inicial dividida entre la aceleración de la gravedad, y también una fórmula que nos permite calcular la velocidad inicial una vez que conocemos el tiempo que el proyectil tarda en subir. Velocidad inicial es igual a gravedad por Ts.
Bien, vamos a comenzar con los ejemplos. El primer ejemplo, que estamos identificándolo como problema 1, nos dice lo siguiente. Si un proyectil se arroja verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo, ¿cuál es la altura que alcanza? Entonces, igual tenemos al proyectil en el punto más bajo, lo arrojamos verticalmente hacia arriba y este va a alcanzar una altura máxima. Eso es lo que debemos de calcular. La solución del problema la tendremos así. La velocidad inicial es de 20 metros sobre segundo, la aceleración de la gravedad es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado y queremos calcular la altura máxima. La fórmula que vamos a utilizar será esta. Altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado dividida entre 2 por la gravedad. Así que vamos a sustituir los datos que tenemos. La velocidad inicial es de 20 metros sobre segundo, que se eleva al cuadrado, entre 2 por la aceleración de la gravedad, que es 9.81. Primero elevamos al cuadrado. 20 al cuadrado es 20 por 20, se obtiene 400, son 400 metros sobre segundos al cuadrado, sobre, y 2 por 9.81 es 19.62 metros sobre segundos al cuadrado. Si ahora dividimos 400 entre 19.62, obtenemos 20.38 metros. Esta es la altura máxima que alcanza el proyectil cuando se arroja verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Como ejemplo 2, tenemos este problema. Se dispara una bala verticalmente hacia arriba con una velocidad de 200 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo se mantiene el proyectil en el aire? Bien, ahora que me piden el tiempo que el proyectil se mantiene en el aire, lo que me están pidiendo en realidad es el tiempo de vuelo. Es decir, lo que tenemos que calcular es el tiempo que el proyectil tarda en subir más el tiempo que el proyectil tarda en bajar. Así que veamos la solución. Aquí la velocidad inicial es de 200 metros sobre segundo y la aceleración de la gravedad es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Lo que debemos de calcular es el tiempo de vuelo. Bien, para tal fin, primero vamos a calcular el tiempo en que el proyectil tarda en subir, que se calcula como la velocidad inicial entre la aceleración de la gravedad. Y posteriormente, pues el tiempo de vuelo lo obtendremos multiplicando el tiempo que tarda en subir por 2. Así que comenzamos calculando TS. El tiempo que tarda en subir es igual a la velocidad inicial, que son 200 metros sobre segundo, entre la aceleración de la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Al hacer la división obtendremos 20.38 segundos. Entonces, el tiempo de vuelo lo obtenemos multiplicando TS por 2. Así, 20.38 segundos por 2, obtenemos 40.76 segundos. Este es el tiempo de vuelo. 40.76 segundos es lo que tarda el proyectil en subir y regresar. Veamos el problema número 3. Se dispara una flecha verticalmente hacia arriba con una velocidad de 50 metros sobre segundo. ¿Qué velocidad lleva a los 3 segundos de vuelo? ¿Y a qué altura se localiza a los 4 segundos de vuelo? Entonces lo que debemos de hacer aquí es, tendremos que calcular una velocidad cuando aún no alcanza la altura máxima y también la altura que lleva cuando no corresponde al tiempo de subida, o sea, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Los datos que tenemos aquí
son velocidad inicial igual a 50 metros sobre segundo y tenemos el tiempo de 3 segundos al cual debemos de calcular la velocidad del proyectil. También tenemos un tiempo de 4 segundos con el cual debemos de calcular la altura. Entonces, para calcular cuál es su velocidad, vamos a utilizar esta fórmula del MRU. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero la aceleración que corresponde a la de la gravedad la vamos a tomar como menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. En ocasiones es conveniente hacer este redondeo para poder facilitar los cálculos, sobre todo cuando no es posible utilizar calculadora. Así que, sustituyendo los datos, la velocidad final será igual a la velocidad inicial, que es la velocidad con la cual se dispara la flecha, de 50 metros sobre segundo, más la aceleración, que lleva signo negativo, menos 10 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo que lleva moviéndose hacia arriba, que es de 3 segundos. Al principio, simplemente pasamos 50 metros sobre segundo y vamos a multiplicar menos 10 por 3 segundos y esto da menos 30 metros sobre segundo. Entonces, restando 50 menos 30 quedan 20 metros sobre segundo. Esta es la velocidad que lleva cuando han transcurrido 3 segundos desde que la flecha fue disparada a nivel del suelo. Ahora, para contestar la segunda pregunta, pues seguimos teniendo los mismos datos, la velocidad inicial, pero ahora vamos a usar el tiempo de 4 segundos para poder calcular la altura. La fórmula para calcular la altura será velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, velocidad inicial es 50, la sustituimos, se multiplica por el tiempo, que son 4 segundos, y la aceleración de la gravedad, que es negativa, menos 10 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, que es de 4 segundos, que se eleva al cuadrado y se divide entre 2. Primero hacemos el cuadrado, 4 al cuadrado es 16 y 16 por menos 10 es menos 160 metros. Si dividimos 160 entre 2 queda 80 y 200 menos 80 da 120 metros. Entonces, cuando han transcurrido 4 segundos de que se ha disparado la flecha, esta se ubica a 120 metros de altura con respecto desde el punto de donde fue disparada.